Muy buenas tardes. Presento un cordial saludo a los organizadores de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la honorable audiencia que atiende las jornadas. Me acompaña como coautores de la investigación el profesor ingeniero Carlos Humberto Flores Góngora y el ingeniero civil Gabriel Sanguino, egresado de la universidad y semilla en su momento de investigación del Grupo GIGA. La conferencia es uno de los productos de una investigación adelantada por la cohesión Geoenergía GIGA, que estuvo orientado a evaluar la vulnerabilidad sísmica del mobiliario residencial. El producto de investigación tomó como sujeto de estudio el sector centro-oriental de la Comuna 2 de la ciudad de Cúcuta y utilizó como herramientas los contextos geográficos, geológicos, geotécnico, urbano y geoambiental de la zona, los datos de las variables elegidas como elementos de análisis de las edificaciones. Estamos refiriéndonos a suelos, cimentaciones, muros, placas, pórticos, entre otros elementos, imágenes satelitales de Google Earth y programas de información geográfica. La pregunta de investigación: ¿en qué proporción la estructura urbana de la Comuna 2 de la ciudad de Cúcuta constituye elementos de vulnerabilidad por haber sido construida antes de 1984? Tuvo su materialización en el logro de los objetivos propuestos, tanto general como específicos. De esta manera, se obtuvo información del mobiliario, se evaluó el grado de vulnerabilidad de las edificaciones, se integraron los datos a un sistema de información geográfica, se proporcionó la población de la Comuna 2 que tiene elementos vulnerables y se establecieron relaciones entre las distintas variables de análisis. La investigación de tipo aplicado y descriptivo tomó como población el censo del año 2005 de edificaciones para la zona 2, que conformaron cerca de 11.116 unidades, y mediante un muestreo aleatorio simple seleccionó los barrios aquí listados, los cuales integran el 67.7% de las unidades de vivienda de la zona 2. Aquí vemos un paréntesis, tenemos tres números. El primer número corresponde a las edificaciones asignadas al barrio. El segundo número hace mención al estrato social de ese conglomerado humano. Y el tercer número al número de cuadras que conforman el espacio del barrio, condominio o complejo habitacional. Los escenarios de acción para el desarrollo del proyecto fueron labor de oficina, trabajo de campo y espacio abierto. En el primero se diseñaron los instrumentos, se procesaron los datos, se hizo análisis interpretativo, redacción de documentos, se aplicó en campo la encuesta, se levantó información in situ, y en el espacio abierto pues se hizo socialización de resultados y se continúa, como en este caso de la séptima semana. Tenemos acá el cuadrángulo geológico G13. Hay unos colores que se destacan allí, que son los tonos grises y los tonos amarillos. Los tonos grises corresponden a sedimentos cuaternarios recientes y antiguos. Los tonos más claros son terrazas colgadas o terrazas antiguas del cuaternario, mientras que los tonos más oscuros son depósitos de sedimentos recientemente colocados allí por los ríos. En cuanto a los tonos amarillos, el más claro hace mención a la formación León, que es una arcillolita interlaminada con trazas de yesa y lentes carbonáceos. El color amarillo más verdoso corresponde a las formaciones arcillosa y arenosa del grupo Guayabo. Un poco más al norte y al sur se ven colores más encendidos, que corresponden a las formaciones Mirador y Carbonera. En la imagen satelital de la derecha hemos destacado tres círculos: uno para denotar la solidificación de la Comuna 2, el segundo círculo que corresponde al casco urbano de la ciudad, y el tercer círculo que abarca no solamente la parte rural de la ciudad y los municipios que integran con Cúcuta el área metropolitana, sino las poblaciones fronterizas de San Antonio, Ureña, Palotal, Tienditas, que conforman junto con el área metropolitana de Cúcuta lo que se llama área binacional o área bisagra. Un análisis de este tipo es importante hacerlo en materia de política de zonas de frontera, y también porque
en la práctica, como lo vamos a ver más adelante, las formaciones geológicas no conocen frontera. Ha sido señalado por muchos investigadores que en el área metropolitana de Cúcuta afloran por lo menos 5 unidades geomorfológicas. Aquí hay 2 cuaternarios, uno un complejo de cantos rubificados y otro el complejo aluvial, que serían 2 cuaternarios, y 2 terciarios, León y Guayabo. El quinto o la quinta unidad geomorfológica serían estos puntos rojos que corresponden a terrenos coluviales, es decir, a suelos que vienen gravitando pendiente abajo en los piedemontes de las colinas que bordean la ciudad de Cúcuta. En cuanto a tectónica, la ciudad de Cúcuta está ubicada por acá en este sector, en donde converge el sistema de fallas de Boconó, Uribante, Caparo y Aguascalientes, muy próximo al vértice del bloque tectónico del lago de Maracaibo, el cual se forma por el tren de fallas anteriormente señalados, con el sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta que va subiendo y el sistema de fallas Monte de Oca-Ancón. De esta manera, si observamos que tenemos un sistema de fallas muy próximo y el nido sísmico por acá en esta zona, además de un empuje del escudo guayanés de Venezuela, actuando de oriente a occidente, y el empuje de la placa Nazca sobre la placa suramericana, actuando de oeste a oriente, podríamos explicar por qué tiemblan los Santanderes. En el caso de la ciudad de Cúcuta, además de esta actividad tectónica que es la que define la actividad sísmica de la región, hay unos procesos denudacionales y de remoción en masa, procesos de inundación e hiperactividad de las arcillas que constituyen las amenazas amenazas de orden geológico a las cuales está sometida la ciudad. Básico para el trabajo es el plano urbano de la ciudad de Cúcuta. Esta es una sección que corresponde a la zona de estudio, la Comuna 2, que como vemos acá está el río Pamplonita, por acá estaríamos la avenida Cero, por este sector tenemos el barrio Ceiba 2 y por esta parte tendríamos el barrio El Rosal. Este mapa fue importante para poder diseñar el trabajo. Elemento importante para el desarrollo de la investigación fue el diseño de instrumentos, la encuesta y la entrevista, la primera para poder valorar las edificaciones y la segunda para percibir la concepción de ingenieros, arquitectos y propietarios de los inmuebles evaluados. El diseño de estos instrumentos tuvo en cuenta lo formulado por los métodos comúnmente utilizados para valorar la vulnerabilidad de las edificaciones. Cuando uno revisa estos métodos y los compara entre sí, pues observa que cada uno tiene su propia orientación y sus propias variables y sus propias maneras de ponderar tales factores. A partir de la revisión de los métodos de evaluación de la vulnerabilidad física de los inmuebles anteriormente mencionados, la investigación diseñó su propia propuesta, tomando en consideración lo establecido en la norma sismoresistente 2010 y en los métodos de AIS e índice de vulnerabilidad, en menor proporción los métodos venezolanos y japonés. La propuesta pues permitía integrar los datos obtenidos por observación directa del inmueble con aquellas percepciones obtenidas de la consulta a expertos y la valoración de los parámetros. Se tomaron 8 factores: la edad de la edificación, suelos, entorno y ubicación, calidad del sistema y estado de conservación, geometría, cubierta, cambio de usos y modificación y estructura. En realidad acá pues no están exactamente en el mismo orden y los términos que están acá son generales, es decir, cuando se habla de suelos también se está incluyendo cimentación y la interacción suelo-estructura. Cuando se habla de entorno y ubicación se está colocando la variable topografía y así sucesivamente. La herramienta informática aplicada permitió el manejo de información planimétrica georreferenciada en interacción con base de datos asociada, es decir, se logró enlazar la base de datos creada en Excel para la obtención de vulnerabilidad y la información georreferenciada en Google Earth. Aquí tenemos una matriz de comparación de los factores y ponderaciones de los métodos tomados como referencia, índice de vulnerabilidad y AIS, respecto de la propuesta dada en la investigación. Como se puede observar, se adicionaron 2 nuevos factores, la edad y cambios de uso y ampliaciones, que no lo tenían las 2 anteriores metodologías. Especialmente el cambio de uso y ampliaciones se debe al cambio de uso de la tierra, que como se sabe en el caso de la zona 2 se ha venido
pasando de una vocación residencial a una vocación de tipo comercial. Y además existe también una tendencia de verticalización de la ciudad, sobre todo en la parte del valle, habida cuenta que los terrenos o los lotes ya son escasos. De lo que se está haciendo es pasando de casas de un piso a edificios verticales. Los porcentajes que están acá fueron tomados con base en las ponderaciones de los valores dados por los expertos, utilizando para ello una matriz de impacto cruzado. Tenemos aquí dos gráficas. En la parte izquierda lo que es la numeración que se hizo de cada uno de los predios evaluados, pues para poder hacer la distribución de los trabajos de campo. Y en la parte derecha tenemos una tabla de tipo semáforo para el total de las 368 edificaciones que fueron las evaluadas. Aquí pues solamente tiene una muestra de 32, pero se hizo para las 368. En esta matriz tipo semáforo se evalúa el rango de vulnerabilidad bajo, medio y alto, y los números romanos corresponden a la edad, al suelo, al entorno y la ubicación, a la calidad del sistema y estado de conservación, la geometría, a la cubierta, a los cambios de uso y modificaciones del inmueble y a la estructura, ya sea esta porticada o de mampostería. Ya presentando los resultados, se puede observar que el 87% de las edificaciones evaluadas mostraron piso cerámico, el otro 13% tiene otro tipo de material como granito, mármol o alguna combinación de los mismos. El 90% de las edificaciones tenían material de fachada, pañete, estuco, pintura. El otro 10% corresponde a otro tipo de fachada como ladrillo a la vista, vidrio, materiales forrados en pétreos. El 92% corresponde a edificaciones de uso residencial, el otro 8% a otro tipo de uso como comercio y consultorios, y finalmente el 87% es de categoría edificaciones bajas. Solamente el 13% tiene otro tipo de categoría de edificaciones como media y alta, pero no se presentan en la zona edificaciones especiales. Se hicieron algunas preguntas complementarias, por ejemplo, ¿cuál era el sismo que más recordaban? Al menos 58 personas respondieron que recordaban más el sismo entre los años 2009 y 2012, y a esas mismas personas se les preguntó si habían visto afectada la edificación por el sismo en la zona donde vivían. Estamos hablando de las personas que viven en la comuna 2. Por lo menos el 50% dijo que sí había tenido problemas, especialmente daños en cubierta, grietas en el piso y grietas en los muros. Estos diagramas de torta son preocupantes porque está mostrando que por lo menos el 52% tiene una alta vulnerabilidad por el parámetro de edad, es decir, que fueron construidas antes de 1984. En relación con el material de pisos, dominantemente el 87% es de tipo cerámico, y en relación con el material de fachada son pañete, pintura, el 90%. Es muy poco otro tipo de material. En términos del estudio geotécnico geomedio, es decir, que si tienen o no tienen estudio, el grado de vulnerabilidad es alto. Según el perfil de suelos de la zona del estudio, al considerar eventuales problemas de licuación y ampliación de bonda en los depósitos aluviales no consolidados, el 57% de las edificaciones evaluadas no mostraron documentalmente estudios de suelos, y buena parte de estos que no mostraron estudios de suelos son los que están situados más próximos al río Pamplonita. Como vamos a ver más adelante, seguramente lo va a mostrar el profesor Carlos Flores, en el análisis dinámico de la zona, pues el riesgo sísmico es bastante alto. En estas tortas de distribución se analiza el entorno y ubicación y la calidad del sistema y estado de conservación de las edificaciones. Pues se observa respectivamente que el 65 y 71% tienen una vulnerabilidad baja, y digamos que el 29 y al 34% tienen una vulnerabilidad media alta. En el caso del entorno y ubicación, pues aumenta la predisposición de las edificaciones ante problemas de colindancia debido al producto de la actividad constructiva que puede generar golpeteo y el inminente riesgo ante inundaciones de los sectores cerca de la ronda del río Pamplonitas. Ya se sabe que en el caso de este río tiene una historia, tiene una memoria,
que varias veces se ha desbordado exactamente a la altura del barrio Colsac. En esta diapositiva se analiza la geometría y la cubierta. En el primer caso se observa un 52% de vulnerabilidad baja y un 4% alta, me daría un 56% entre media y alta, que es una distribución que puede obedecer a problemas relacionados con la falta de muros estructurales en las dos direcciones, especialmente en las edificaciones de mampostería, además porque tienen problemas de irregularidad en planta con retrocesos en las esquinas. Se puede determinar que el 66% de las edificaciones tienen cubiertas flexibles, haciéndolas más vulnerables por falta de rigidez estructural. La clase de cubierta dominante son con más del 80% de la de teja de barro y estructura de madera. En promedio, los barrios que componen la zona de estudio tienen una vulnerabilidad media, a excepción del barrio Ceiba 2, que clasifica como rango bajo. Es importante señalar, por ejemplo, que en el cambio de uso y modificaciones, la distribución es una dinámica permanente, está siendo constantemente alterada, dado el cambio vocacional de uso del suelo de residencia comercial y zona de estudio, como ya lo mencioné anteriormente. En términos del tipo de estructura, el 75% corresponde a mampostería y el 25% a porticada. La ponderación del parámetro estructura es de mayor peso en la obtención de la vulnerabilidad sísmica, con un 30%. De las 274 edificaciones que tienen la mampostería como un sistema estructural, el 23% se encuentra en un rango de vulnerabilidad bajo, el 37% medio y 40% alto. Es decir, que si uno llega y suma, esto me haría dando un 77% de vulnerabilidad media alta en términos de estructura. Si uno considera que la ponderación es del 30%, pues la situación es crítica. En términos del grado de vulnerabilidad integral, el 65% de las edificaciones que conforman el sector central de la zona de la Comuna 2 de Cúcuta presentan vulnerabilidad en grado medio. Finalmente, el proyecto concluyó en la presentación de los mapas de zonificación por vulnerabilidad de acuerdo a cada uno de los factores que fueron considerados en la propuesta de evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones. Aquí tenemos para el factor edad, para el parámetro suelo, para el entorno y ubicación, la calidad del sistema y el estado de conservación, parámetro geometría, parámetro cubierta. Estos dos mapas de zonificación respecto a la vulnerabilidad por cambio de uso y modificaciones y al parámetro estructura porticada preocupa porque prácticamente toda la zona estudiada dio vulnerabilidad media alta. Finalmente tenemos los mapas de zonificación por vulnerabilidad según el parámetro estructural de mampostería, lo que da una condición crítica porque digamos que casi que toda la zona está dando medio bajo, medio alto, lo mismo que el mapa de vulnerabilidad total. Alguien podría preguntar por qué si hay muchos factores que dieron vulnerabilidad baja está dando esta zona así. Lo que ocurre es que la parte estructural es la que tiene mayor peso y buena parte de las edificaciones son de mampostería y no aporticadas.